Perfecto, bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien, ¿cierto? Que todo esté marchando excelente en sus negocios y vamos a hablar de este tema importante que es el acoso laboral. ¿Alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de saber o sabe, mejor dicho, qué es acoso laboral o a qué se refiere el tema de acoso laboral? Sí, sí, señor. Buenos días. Buenos días, Janet. Cuéntanos, ¿qué habla del acoso laboral? ¿Qué conoces del acoso laboral? Bueno, digamos que son situaciones que se presentan. Es un hostigamiento por parte de un empleador o un mismo compañero hacia, digamos, eh, generando, digamos, situaciones complejas. Ok, perfecto, así es. Entonces miremos acá qué es el acoso laboral. Y esto es lo que nos trae la ley 1010 del 2006. Eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Recordemos que todo lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo, acá nosotros no nos inventamos absolutamente nada, ¿no? Todo está, digamos que, detrás o respaldado de una resolución, un decreto, una ley, una circular, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, en este caso, tenemos la ley 1010 del 2006. Desde ahí, en Colombia, empezamos a hablar de acoso laboral y empieza a tener el tema o relevancia lo que es el estrés laboral, ¿cierto? Entonces, en este caso nos dice, es toda conducta persistente y demostrable. Tengan en cuenta eso. Debe persistir en el tiempo, que ya les voy a explicar por qué. Digamos que solamente una vez lo hice y qué pasa con eso. Cuando la conducta permanece en el tiempo, quiere decir que normalmente esa conducta está, ¿cierto? Con mis compañeros, con mi jefe, con mis subalternos, pues ya se va a considerar obviamente un acoso laboral. Y lo siguiente, que sea demostrable. ¿Listo? Cuando yo demuestro el acoso laboral, es muy importante que tengamos, digamos que la prueba, la evidencia que llaman, ¿cierto? Ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo subalterno, ¿cierto? Encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia a causar perjuicio laboral, generando desmotivación en el trabajo o inducir renuncia al mismo. Entonces, ya como nos comentó hace un momento Janet, efectivamente no solamente es del jefe, ¿cierto? Hacia el empleado, sino también puede ser del empleado hacia el jefe o entre pares, quiere decir entre compañeros de trabajo. Listo, entonces esto prácticamente cubre a toda la parte laboral que independientemente que sea jefe, subalterno o pares, puede incluir el tema de acoso laboral. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esas situaciones también donde yo como empleador le digo a la persona, eh, si no hace tal cosa, lo echo. Usted está como para echarlo. Cosas de ese tipo de mecanismos también lo van a considerar acoso laboral, que ya las vamos a ver una a una. ¿Listo? Modalidades de acoso laboral. Aquí hay que entender varias cositas. En la ley 1010 del 2006 nos van a dar todas esas modalidades y hay que tener cuidado con cada una de ellas. A veces nosotros estamos, digamos que muy arraigados con algunas situaciones que normalmente hacemos y no estamos considerando que eso es acoso laboral, ¿sí? Cuando un empleado, ya con toda la información o con el acceso a la información que se tiene en ese momento, con internet, con redes sociales, etcétera, pues ellos ya van a tener muchos fundamentos para decir, uy, acá me están haciendo acoso laboral, yo voy a denunciar. ¿Listo? Recuerdan en los perfiles que ustedes tienen en sus plataformas, ¿cierto? En mi droguería Cloud, una de las primeras tareas que ustedes tienen es primero, pues obviamente la carta del responsable, ¿cierto? La segunda tarea que ustedes tienen es adjudicar o decir, venga, ¿quién va a ser mi brigadista? ¿Quién va a ser mi vigía? ¿Y quién va a ser mi vigía de convivencia? ¿Cierto?
Esa persona, vigía de convivencia, es la que va a entrar a desarrollar las actividades o tener el conocimiento qué hacer en caso de acoso laboral. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que si la persona que ustedes adjudicaron o relacionaron como vigía de comité de convivencia laboral, para que por favor o estén presentes en la capacitación o que ingresen a ver el video de modalidades de acoso laboral, porque le da garante de que eso no ocurra. ¿Listo? ¿Qué no debe ocurrir dentro de la empresa, dentro de la organización o dentro de su establecimiento, dentro del negocio? Modalidades, digamos que es el maltrato laboral. ¿A qué se refiere esto? Todo acto de violencia contra la integridad física o moral. ¿Listo? Golpes, groserías, eso ya empieza a ser tema de acoso laboral, que eso es, digamos que es muy obvio, ¿no? Segundo, persecución laboral, la carga excesiva, ¿cierto? De trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. La desmotivación laboral también puede llegar a ser un tema o acoso laboral. Recordemos que todo es persistente y demostrable, recordemos eso. ¿Listo? Persistente y demostrable. Discriminación laboral, todo trato diferenciado, ya lo vamos a ver. Para unas personas tiene algunas, digamos que, ayudas y para las otras no, ¿sí? O solamente una persona tiene ayudas o solamente una persona se le niegan las ayudas, ¿sí? Eso puede ser un trato diferenciado o discriminatorio. Entorpecimiento laboral, toda acción tendiente a a obstaculizar el cumplimiento de la labor. No, que es que usted me tiene que entregar el inventario, pero no me dan las herramientas para realizar el inventario. No, usted no puede tener celular, usted no puede tener libreta, usted no puede tener el inventario de sistema, ¿cierto? Eso es un tema de obstaculizar. Inequidad laboral, asignación de funciones a menospreciar al trabajador, ¿cierto? Eso también ya lo vamos a ver. Y lo que es la desprotección laboral, toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador. Por ejemplo, no es que yo tengo que realizar el lavado de los baños, el lavado o la desinfección de las áreas, pero no me entregan elementos de protección personal, por ejemplo. Eso, de una u otra manera, es desproteger al trabajador, ¿cierto? Entonces, estas modalidades de acoso laboral son las que nos encierran muchas más características, que ya les voy a decir cuáles son. Entonces, recordemos, Ley 1010 del 2006 es la ley que nos dice acoso laboral o la prevención del acoso laboral, porque de aquí arranca todo en Colombia con respecto a lo que es, obviamente, el acoso, más lo que es el estrés laboral que está generando varias enfermedades a nivel nacional. ¿Listo? Bueno, hay 5 conductas, bueno, hay 14 conductas de acoso laboral y 5 conductas que no son acoso laboral. ¿Listo? ¿Por qué serán tantas las conductas y por qué serán nomás unas poquitas las que no son acoso? Porque recordemos que el gobierno nacional, digamos que protege bastante lo que es la mano trabajadora, la fuerza laboral de Colombia, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que los tiempos van cambiando, que la forma de liderar una organización, un establecimiento es diferente hace estamos hablando de 30 o 40 años atrás, era muy diferente, hay mucha legislación que protege la salud del colaborador, por eso estamos nosotros como Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿cierto? Tratando de garantizar de que la persona esté física y mentalmente bien, ¿cierto? Entonces, por eso es que nace esta ley, perdón, donde empiezan a decir, venga, usted empleador debe cuidar estas conductas, ¿listo? Bueno, acá nos dice cuáles son esas conductas, ya nos empieza a desglosar las conductas. Entonces, por ahí hablamos de agresión física. Si ya hablamos de agresión física, obviamente, pues ya tenemos un tema de acoso, independientemente del cargo o la labor que desempeñe el trabajador.
¿sí? No, que es que el gerente me pegó, entonces como fue el gerente o fue el representante legal, pues entonces pues me toca aguantarme. Pues no, eso no, porque pues obviamente uno es acoso laboral y también se puede denunciar pues ya en otras instancias como judiciales, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Las expresiones injuriosas ultrajantes sobre la persona, miren esto acá, es importante porque esto es una de las cosas que desde el 2006 empieza a cambiar en Colombia. Palabras soeces o contra la alusión o con la alusión a la raza, ¿cierto? Género, origen familiar o nacional, la pertenencia política o el estatus social. Entonces tengan en cuenta que ya hay muchas leyes, hay muchas resoluciones, hay mucha legislación que ampara ese, digamos que esa equidad a nivel general. ¿Cierto? Estamos hablando que todos somos iguales, porque antes le decía a la persona, es que usted negro, es que usted bajito, es que usted mono, es que usted, eso no se puede, porque ya evolucionó eso, digamos que no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, a nivel mundial, ¿cierto? Ahora estamos hablando de comunidades, digamos que LGTBIQ+, entonces tenemos que entender que todo esto cambia y todos somos iguales. Entonces, cuando empezamos a tener unas conductas de discriminación o expresiones injuriosas hacia toda la población, pues eso va a ser un tema de acoso laboral, ¿cierto? Entonces hay que cuidar bastante este tipo de cosas. Descalificación humillante en público. Esto no solamente es a nivel laboral. Si yo descalifico públicamente, digamos, al frente de un cliente, pues va a ser un tema de acoso laboral, ¿cierto? Eso es un maltrato laboral. Entonces hay que tener y cuidar mucho todo lo que les estamos comentando. Injustificadas amenazas de despido. Eso también nos van o se va a considerar acoso laboral, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba hace un momento, si yo empiezo a amenazar a la persona, es que yo lo voy a echar, es que, mejor dicho, usted no me hace caso, entonces lo echo. Y es que si usted no hace esto, entonces va a tocar es despedirlo. Ese tipo de cosas no se deben hacer. ¿Por qué? Porque pues debe haber un conducto regular que si hay fallas en la persona, pues primero yo debo hacerle retroalimentación y si la falla persiste, pues entonces yo debo seguir un proceso disciplinario o un llamado de atención por escrito y ya pues si la persona definitivamente no está acorde con nuestra labor en nuestro establecimiento, pues ya tenemos las evidencias para que o para poderlo despedir, ¿sí? En ese tipo de casos, pero no hay que amenazarlos, ¿listo? Las múltiples, digamos que denuncias disciplinarias, ya cuando hay un tema de acoso laboral, pues la idea es que no haya, ¿cierto? De evitarlo. Pero cuando hay un tema de acoso laboral, yo no puedo llenar al colaborador digamos que, de denuncias o de procesos disciplinarios, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. La descalificación humillante en presencia de los compañeros. Entonces, vimos aquí atrás, ¿cierto? Dice descalificación humillante en público y acá nos dice la descalificación humillante en presencia de los compañeros de trabajo. Una cosa, obviamente, es yo atendiendo, yo le hago la retroalimentación a la persona delante del cliente y otra cosa es que yo se la haga delante de los compañeros de trabajo de manera errada, ¿sí? Gritándolo, descalificándolo, eso también está mal, ¿sí? Por eso debemos tener un tema de liderazgo, por eso por ahí nos dicen, yo felicito en público y retroalimento en privado, ¿cierto? O sea, yo cuando felicito, lo felicito delante de todo el mundo, pero, o de los compañeros de trabajo, y cuando lo voy a retroalimentar o tiene alguna falla, yo lo debo hacer de manera privada, porque pues hay que gestionar la persona, el talento humano. ¿Listo? Entonces tengamos eso muy en cuenta, porque a veces nos pasa, a veces digamos que tenemos tan arraigado o de pronto es un momento de estrés y yo levanto la voz y lo regaño o la regaño, bueno, a la persona como tal, pues ahí vamos a entrar en conflicto con ellos. ¿Listo? Bueno, las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público. ¿A quién le gustan los apodos? O mejor dicho, ¿quién tiene un apodo acá?
¿Quién de pronto tiene un apodo? No, es que a mí me dicen flaquita o flaquito, o me dicen gordito o gordita. O yo de pronto tengo algún, de pronto le pongo un apodo a un compañero o al jefe o al subalterno de cariño, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta. Ese tipo de cosas, yo debo verificar si primero, pues no lo deberíamos hacer. Dos, si la persona de una u otra manera se presenta, no, es que a mí no, yo soy Felipe Castellanos, me dicen flaquita, perdón, flaquito. Ah, bueno, no, pues a mí me gusta que me digan flaquito o gordito, ¿cierto? Entonces hay que saber diferenciar ese tipo de cosas porque hay personas que no les gustan los apodos, hay personas que no les gusta que le den, digamos que ese resalto a su apariencia física, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. A veces lo toman de manera jocosa, pero pues eso también debemos identificar si a la persona le gusta o no le gusta. Por ejemplo, el tema de la forma de vestir. Ah, es que usted se viste con esos zapatos que ya están pasados de moda, pero pues son gustos, ¿cierto? Y como nos dicen por ahí, para los gustos los colores. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas en cuanto a lo que es la parte laboral. ¿Listo? La solita nos dice la alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. Hay veces que entramos en confianza con nuestro equipo de trabajo y pues hay personas que lo cuentan a uno cosas, ¿cierto? Cosas familiares, cosas personales, y eso yo me lo debo guardar o evitar, ¿cierto? Evitar que pues hablarlo en público, ¿sí? O contárselo a otras personas. Eso también lo pueden llegar a considerar acoso laboral, ¿listo? Todo esto a veces uno dice, venga, yo no lo sabía y lo estoy haciendo. Esas conductas las debemos empezar a sacar de nuestra rutina diaria. O no, definitivamente dice, uy, no, acá son cosas muy obvias y las estoy evitando precisamente por eso. ¿Sí? Recordemos, como les comenté en un momento, el personal o la gente ya tiene bastante información, tiene mucha información por redes sociales, por el acceso a Internet, por los mismos comentarios digamos que de los conocidos, ¿cierto? Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de cosas. La imposición de deberes ostensiblemente extrañas. No es que yo contrato a mi farmacéutica, ¿cierto? Yo lo contrato pues para que me ayude con el tema de la droguería, pero aparte de eso yo le digo, no, es que usted me tiene que ir a hacer el almuerzo. Uy, espere, ¿cómo así? Eso es extrañas obligaciones para lo que yo fui realmente contratado, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso o ser muy claro, ¿cierto? Con la persona de qué funciones o qué labores van a ejecutar dentro de la droguería. Sí, mire, me va a ayudar acá y va a hacer eso. Si usted lo pueden dejar por escrito, muchísimo mejor, que es el tema de los perfiles, ¿cierto? Mire, usted va a ser auxiliar acá de farmacéutica, por ejemplo, y sus funciones son estas. Obviamente, pues incluye un tema de orden y aseo, incluye un tema de desinfección, ¿cierto? Y llegar al acuerdo. Mire, son estos, se las estoy avisando, no se le vaya a hacer raro que yo se la vaya a comentar, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso desde el principio con el ayudante, con el auxiliar, con mi compañero de trabajo, con mi subalterno. ¿Listo? Yo sé que esto a veces se torna un poco denso, pero a veces nos ayuda a evitar, ¿cierto? A evitar situaciones después más adelante con un ministerio o con un ente de control, ¿vale? ¿Qué más, qué otras conductas tenemos? Entonces, aquí digamos que ingresa otra ley. Entonces, estamos hablando de ley 1010 del 2006, ¿cierto? Pero aparece una en el 2022, que es la desconexión laboral. ¿A qué se refiere esto? Dice, la exigencia de laboral en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos de turno laboral o la exigencia permanente de la labor en dominicales o días festivos. Bueno, digamos que obviamente eso, digamos que en este sector es diferente, ¿no? Digamos que por eso desde el principio se tiene que dejar clara
las condiciones, no solamente de horario, de turno, ¿cierto? Sino también el tema monetario, dejarlo todo muy claro para no dejar a puertas abiertas a que empecemos a faltar con algo, ¿cierto? Lo que no debemos hacer es que si la persona termina su turno, pues, ahí es cuando hablan de desconexión laboral, yo no debo decirle, venga, es que usted acuérdese que me tiene que entregar esto y lo otro y envíemelo ya, o bueno, XY, según las labores que ustedes puedan llegar a tener allá en sus establecimientos. Si la persona sale del turno, cumplió su turno, su jornada, pues ya cumplió su jornada laboral. O sea, yo no debo seguir molestando, entre comillas, o exigiéndole otras actividades extralaborales o ya cuando pasó su jornada o su turno laboral. ¿Cierto? Entonces, ahí también es que tenemos que tener en cuenta. Si ustedes ven, arranca en el 2006, pero sigue saliendo legislación hasta el año 2022. Por eso hay situaciones que nosotros debemos empezar a verificar con respecto a lo que es la medición del riesgo psicosocial, ¿cierto? Que eso vamos a hablar en otra sesión, en otra oportunidad, ¿cierto? Lo que es el qué hacer con el estrés, cómo medir el acoso, no, o no el acoso, sino las acciones derivadas de algo excesivo durante la jornada laboral. ¿Listo? Entonces hay que tener muy, muy presente este tipo de cosas y este tipo de situaciones. Le recalco y le resalto. Si ustedes tienen algunas conductas de las que acabamos de ver, es el momento de empezar a modificar nuestro liderazgo, a pulir nuestro liderazgo y empezar a tener más conciencia de la fuerza laboral que tenemos en o a disposición de nuestros establecimientos. ¿Listo? Bueno, acá hay más. Que como les comentaba, esto conductas hay por montones. ¿Quién se acuerda de cuántas conductas son? ¿Cuántas conductas de acoso laboral son que las vimos hace un momento? Que yo les dije que eran hartas y eran 14, conductas de no. 14 ¿Cuántas? conductas. 14. 14 conductas. Muy bien, señora Carmenza. 14 conductas. ¿Y cuántas son las de no? 5, esas sí se me olvidaron. Perfecto, señora Carmenza. Tiene buena memoria. 5 conductas que no corresponden a lo que es acoso laboral. Entonces, miremos estas. El trato notoriamente discriminatorio respecto a las demás empleados en cuanto a otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales. Entonces, tenemos 2 o 3 empleados y resulta que yo solamente le doy los permisos, tiene algunos regalos o unos obsequios a una sola persona y a la otra no se los doy. Eso es un trato discriminatorio. ¿O no? Es que una tiene seguridad social y la otra no. Eso es discriminatorio. ¿Sí? Esos son conductas de acoso laboral. La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor. Lo que yo les comentaba. Acá tenemos un tema donde, venga, es que usted tiene que desinfectar la camilla y el espacio de la inyectología. Ah, bueno, pero necesito pues guantes, de pronto un tapabocas, necesito los implementos de desinfección. No, no, no sé, eso usted hágalo porque usted tiene esa función y no le voy a dar nada. Ah, bueno, eso es un tema de negativa a suministrar materiales. Sí, lo que les comentaba, no es que usted me tiene que entregar el inventario del establecimiento, el inventario de mercancía. Bueno, entonces yo contra qué lo comparo. No, yo no sé, pues cuente y mire a ver, pero no me utiliza el celular y no me utiliza ni esfero ni papel. No, pues estamos hablando de una negativa a suministrar los materiales indispensables para hacer las actividades. ¿Sí? O no, vengan, factúreme, no, pero es que no tenemos el tema de facturación. No, pues yo no sé, pero pues usted tiene que facturar. Son cosas que tenemos que ser coherentes. Yo exijo que realicen las actividades, pero yo debo suministrar pues el material para que realice esas actividades. ¿Listo? La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias de enfermedad, eh, licencias ordinarias y vacaciones. Hay que tener en cuenta eso. Si ustedes ya tienen un contrato, si ustedes tienen
con la persona tienen, digamos que esa relación comercial, pues si la persona, no sé, pues resultó que la pareja estaba embarazada y pues dio a luz, pues hay una legislación que cobija al padre, cobija a la madre, ¿cierto? Entonces yo debo suministrarle el permiso. Ahora, no, que es que la persona está enferma no, pero venga a trabajar así, eso porque pues yo cómo hago. Si está enferma la persona, pues obviamente no podemos de una u otra manera pues obligarla a trabajar. ¿Listo? El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes o mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo, intimidatorio. Llamadas, mensajes de texto, WhatsApp, redes sociales, amenazando a la persona, pues obviamente eso es acoso laboral. ¿Listo? Por eso es que es muy importante saber manejar todas este tipo de herramientas. En alguna oportunidad vamos a hablar, no recuerdo qué mes, pero vamos a hablar sobre lo que es comunicación asertiva. Bueno, ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien o se está con un poco de interferencia? ¿Cómo la escuchan? ¿Todo bien? Perfecto, perfecto. Listo. ¿Cómo la ven hasta acá? ¿Cómo ven esas conductas? ¿Quién de pronto ha caído en una de estas conductas? Pues obviamente no adrede, sino por desconocimiento, digámoslo así. O de pronto en algún momento, venga, no, bájale la voz, yo escucho bien. De pronto en un altercado uno lo puede, digamos que interpretar, ¿cierto? Sí, hay que también saber manejar a nuestro personal, ¿no? Yo a veces, digamos que cuando nos levantamos, uno a veces dice, uy, hoy estoy como exaltado, ¿cierto? Me levanté como de mal genio, no dormí bien, ¿cierto? Entonces, en esos momentos somos muy vulnerables a qué? Somos muy vulnerables a que realicemos una conducta de acoso laboral. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, todo esto, ustedes lo van a tener a disposición, pues obviamente en el video. La idea es que realicemos también unos posts con esas conductas que debemos cuidar y que normalmente de pronto caemos, ¿cierto? Durante nuestras jornadas laborales. Sí, a veces de pronto uno se estresa por el tema de ventas o por el tema del mismo clima. Sí, entonces eso digamos que nos impulsa de pronto a cometer algún tema de conducta de acoso laboral, ¿vale? Entonces, bueno, hasta acá decimos que son conductas de acoso laboral, ¿listo? Ténganlas muy presentes, evalúense, autoevalúense, evalúen a sus empleados, evalúen a sus compañeros. ¿Por qué? Porque en el momento que yo identifique estas conductas, yo puedo retroalimentar, puedo hablar con la persona y puede que se me empiece a disminuir de pronto ese estrés entre nosotros. ¿Listo? Ahora, tenemos estas dos cositas, el artículo 3 y el artículo 4. Conductas atenuantes y conductas agravantes. ¿Quién me puede decir qué es una conducta atenuante y qué llegaría a ser una conducta agravante? ¿O qué refiere esto? ¿Qué podría ser? ¿Agravante será que le pegue? O el atenuante sí no sé. En el agravante está perfecto. Perfecto, señora Carmenza. Entonces, Bueno, ¿qué sería una conducta atenuante? no me miren. ¿Qué sería una conducta atenuante? ¿O qué es una conducta atenuante? Sí me corchó. ¿Quién le ayuda a la Podría señora ser Carmenza? una buena conducta, ¿Señora? cuando un trabajador trabaja con pasión, le gusta lo que hace.
Va por ahí, va por ahí. Recordemos que tenemos una conducta de acoso laboral, o bueno, digamos, ejemplo, yo traté mal a un compañero. Yo estaba estresado y traté mal a un compañero. Y le ¿Cuál pido sería? disculpas. Muy bien, señora Carmenza. Y, y Muy bien, va por también, ahí. Es una conducta atenuante. Muy bien. Cuando sí, yo realizo la conducta de acoso laboral y yo, digamos que remiendo o de pronto trato venga, qué pena con usted, no fue mi intención. Eso puede ser una conducta atenuante. Muy bien. o también que lo exalzo por alguna labor que yo no le dije y lo hizo, me parece. Por ahí sí no sería. Ah, bueno, Digamos que las conductas atenuantes es, por ejemplo, yo agredo a una persona verbalmente, pero resulta que yo soy una persona que no digo groserías, que yo siempre soy respetuoso, que normalmente, digamos que, bueno, hago todas mis labores perfectamente, ¿cierto? Y no es normal en mí que yo diga groserías o que yo trate mal a la gente. Entonces ahí dice, ah, bueno, esta persona se exaltó en un momento, de pronto un problema familiar, un problema económico, entonces el estrés me llevó a eso, ¿cierto? Entonces es una conducta atenuante en el momento de que yo ejecute una conducta de acoso laboral, pero normalmente no sea así. Caso contrario, el agravante es cuando yo definitivamente mi personalidad es decir groserías, tratar mal a la gente, ¿cierto? Eso es una conducta agravante, ¿sí? Permanecen esas conductas en mí, en el tiempo. Agravante, por ejemplo, ¿qué es más grave? ¿Que entre compañeros se traten mal o un jefe trate mal a un subalterno? ¿Qué es más grave ahí? Que un jefe trate mal al empleado, porque él es el Exactamente. ejemplo de nosotros. Exactamente, es claramente eso. Yo, es una conducta agravante cuando la conducta de acoso laboral viene por parte de un jefe. ¿Listo? Entonces, conductas atenuantes es en el que en el momento de la conducta, digamos que no sea normal en la persona, ¿cierto? Que yo trate digamos que de bajar o lo que yo le diga a la persona, no, yo cometí la conducta de acoso laboral, pero le pido disculpas, trato de como de enmendarle el error, ¿sí? Esos son conductas atenuantes. Entonces, ¿dónde se ve esto? Pues cuando se evalúa el caso. Me llegó el caso de acoso laboral o el presunto caso de acoso laboral, lo revisamos con el vigía de convivencia y resulta que eso tiene conductas atenuantes. O no, diga, no, es que definitivamente esta persona es de mal genio y cada rato tiene esas mismas conductas de acoso. No, esas son conductas agravantes y eso es lo que se tiene que colocar, pues, en la investigación del caso. ¿Listo? Que el comité de convivencia, pues, obviamente, pues, trata todos estos temas no solamente de acoso, sino también de enfermedades originadas por el estrés laboral. ¿Listo? Ahora, ¿qué no es acoso laboral? Y ahí sí necesito que me ayuden ustedes. ¿Quién me ayuda con el primer puntico de acá de este párrafo? El primer párrafo. ¿Quién me ayuda? Yo Gracias. lo leo, ¿verdad? Sí, señora. Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir eso? Acá nos dice ejercer la potestad disciplinaria y legalmente, que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos. Cuando hablamos de ejercer potestad disciplinaria, es por si su merced la embarró, ¿cierto? No me está cumpliendo con los objetivos para el cual fue contratada la persona, pues yo puedo ejercer, digamos, un llamado de atención,
¿sí? Entonces la persona no puede decir, ah, no, me está acosando laboralmente porque usted me llamó, me, 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 me envió a descargos o me puso un llamado de atención. Eso no es También, acoso laboral, sí, señora. también digamos que no siguen instrucciones, digamos cuando uno indica, hace Exacto. algunas indicaciones y la persona pues digamos no lo hace, digamos que uno digamos toma un llamado como de atención. Entonces Sí, algunas personas exacto. lo toman como que, ay, me regañó, me trató mal o algo. Pues digo, pues que a veces pasa eso. No, y digamos que en esta época pasa muchísimo. No, es que a mí no me gusta que me hablen así, no, pero si su merced está incumpliendo con lo que le mandé, lo que le encomendé. Entonces ahí entra el conflicto, y usted me está acosando, no, pero la ley 1010 me dice esto y eso no es acoso laboral. Por ejemplo, la formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial institucional. Un ejemplo claro, no es que estoy en la farmacia, sí, estoy en Droxy, y resulta que la droguería que queda a 2 cuadras, yo le digo, venga, allá la están dejando más barata, bájele un poquito. O no, venga, ya está un poquito más cara, entonces súbale usted también el precio. Ese tipo de cosas también, digamos que si yo le exijo a la persona, no, usted no puede, digamos un tema de confidencialidad, usted no puede ir a divulgar pues lo que tenemos acá internamente en la droguería, ¿sí? Entonces eso no es acoso laboral. Yo esa exigencia que yo le diga, venga, usted me hace el favor y un acuerdo de confidencialidad entre nosotros. El tercer puntico, ¿quién me ayuda? Aunque bueno, es lo mismo, dice acá, la formulación de circulares o memorandos de servicios encaminados a solicitar las exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evolución laboral de subalternos conforme a las indicaciones objetivos generadas del rendimiento. Es muy similar al primero, ¿cierto? En el primero me están diciendo, usted sí, usted puede ejercer un llamado de atención. Y acá me está diciendo, venga, usted tiene que hacer un seguimiento a su empleado, ¿cierto? De su desempeño laboral. Yo puedo generarle un memorando, un llamado de atención por escrito, si la persona no está cumpliendo para la cual fue contratado. Por eso yo les decía hace un momento, ustedes deben ser muy claros con lo que les dicen ustedes al inicio de las labores. Usted va a estar contratado para esto. ¿Por qué? Porque si la persona falla en lo que ustedes les dijeron, ustedes le pueden generar un llamado de atención y eso no va a ser acoso laboral. ¿Sí ven? Entonces, por eso es que la recomendación es tener muy claro para qué me contrataron, ¿cierto? Y para qué yo contraté. Para que al final no vayan a haber este tipo de situaciones. Ah, no, es que usted nunca me dijo que yo tenía que realizar un tema de limpieza y desinfección del establecimiento. Ah, no, pero es que eso es lógico, uno dice. Sí, pero es que a veces dice, no, aquí no dice, entonces yo no lo hago. Entonces, usted no me dijo. Entonces hay que tener en cuenta que inicio de labores, tener claro para qué me contrataron y para qué yo contrato. Ahí ya ustedes están haciendo un tema preventivo de temas de acoso laboral. ¿Listo? Bueno, estas dos, ¿quién me ayuda el primer puntico? ¿Quién me ayuda? Que es importante que ustedes lean este. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución. Aquí hablan básicamente es de, digamos que ese poquito de más. Se me acabó el turno, pero no, definitivamente tenemos que tener esto arreglado o no, hubo algún inconveniente en el establecimiento y nos toca levantar o nos toca cambiar de un lado a otro la estantería. Sí, ese tipo de cosas, ese tipo extra, esas acciones extras que uno como empleador le solicita al empleado, ¿cierto? No va a entrar como acoso laboral, ¿sí? Obviamente que no sean todos los días, ¿sí? Digamos que, que sea una labor no rutinaria, ¿sí? Ah, no, es que este mes ella me dijo que le ayudara el viernes en la tarde o en la noche
a realizar este cambio de estantería o acomodar el computador. Bueno, XY situación. Si no es rutinaria, no es acoso laboral. ¿Listo? No, que necesitamos tener el inventario puesto porque mañana tenemos una feria, no sé, ejemplo. Si es una sola vez en el mes, pues uno dice, pues eso no es acoso laboral. Sí, es una ayuda que yo necesito, la empresa o el empleador necesita. ¿Listo? El último, porque son 5, recordemos, ¿no? Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos, cláusulas de los contratos de trabajo. Es muy importante que si ustedes tienen o cuando van a contratar a una persona o voy a firmar un contrato, lean bien los contratos. Sí, a veces uno mira solamente, venga, ¿cuánto es que me voy a ganar? ¿Cuál es el cargo? Y no leen las cláusulas de ahí para abajo, ¿cierto? Entonces pueden haber cláusulas que, uy, yo no sé, explíqueme esta cláusula, ¿a qué se refiere? ¿Sí? O el párrafo, bueno, según el contrato que ustedes tengan, ¿no? O si lo hacen de manera escrita. Hay que tener en cuenta qué es o tener claro mis funciones y responsabilidades en la empresa. Yo debo tener claro las funciones y responsabilidades que le pongo a mi empleado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, como les decía hace un momento, eso abre puertas a decir que es acoso y que no es acoso laboral. ¿Listo? Bueno, caso 1, y aquí la idea es que ustedes me digan quién es el que hace el acoso laboral. ¿Listo? Léanlo ahí en un minutico y ya hablamos del tema. A ver cómo la ven ustedes. No, a mí me sale muy borroso, no lo veo. Bueno, entonces, ¿quién nos ayuda a leer? ¿Quién nos ayuda a leer este caso? Ya para ir finalizando. Muy borroso. Caso 1. Trabaja como recepcionista en una empresa multinacional. Mi jefe empezó a ser lindo conmigo, se subía al escritorio e insinuaba. Yo le puse un límite y él empezó a maltratarme. Me decía, ¿por qué no limpias el piso? Me trataba de tarada y estúpida. Cuando comíamos, hacer referencias con doble sentido. Cosas asquerosas. Lo denuncié en recursos humanos y me dijeron que le tuviera paciencia. La situación continuó y me dio un ataque de pánico en el trabajo. Empecé con un tratamiento psicológico de 2 años y me diagnosticaron depresión. ¿Cómo la vieron? Hay dos Conducta de acoso situaciones. laboral. Hay dos Sí, situaciones. Una, el jefe y obviamente recursos humanos, porque ellos dijeron que le claro, tuviera los dos. paciencia. Uh-huh. A mí me Entonces, pasó, pero cuando estaba joven y bella. sí, Sí, tuve acoso y perdí el puesto por eso, porque no accedí. imagínense. Imagínense que son casos de la vida real. Y el caso que nuestra compañera Janet nos ayudó a leer es de la vida real. Entonces, acá tenemos, claro, primero, acoso, eso es acoso laboral, ¿cierto? Todos de acuerdo, ¿verdad? Conducta agravante o atenuante. Agravante. Tenemos una conducta de acoso laboral con una conducta agravante. ¿Por qué? Porque es del jefe, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener dos cosas. Uno, que la conducta es persistente, ¿cierto? Porque primero se insinuaba y después empezó a tratarla mal, ¿cierto? Entonces tenemos conductas persistentes en el tiempo y también tiene un tema de, digamos que de evidencia porque habló con talento humano, con recursos humanos, ¿cierto? Entonces ya tiene tanto permanente y lo que es las evidencias, ¿cierto? Que es demostrable. Caso, efectivamente, este caso, digamos que a la empresa le generó una multa y una sanción, primero por no tener el comité de convivencia, porque acá no tienen comité de convivencia. Uno. Dos,
multa porque no está ejecutando actividades de prevención ante el acoso laboral o el estrés laboral. ¿Por qué? Porque la persona a la final, si ustedes ven el desenlace del párrafo, dice que tiene daños psicológicos, ¿cierto? Tiene un tratamiento psicológico y le diagnosticaron depresión. Quiere decir que el acoso laboral se convirtió prácticamente en una enfermedad laboral. Ahí viene y le cae todo el peso de la ley. ¿A quién? Pues a la empresa, al empleador como tal. ¿Listo? ¿Qué hacer en caso de acoso laboral? Identificar los integrantes del comité de convivencia. Quiere decir que ustedes, como ya tienen un perfil, allá en los perfiles, ¿quién es mi vigía de convivencia? ¿Cierto? Entonces yo debo primero identificarlo. Dos, o que todo el mundo sepa quién es el vigía. Dos, puede comunicar la situación de acoso laboral con cualquier persona del comité en el caso que haya un comité conformado. Como en este caso de ustedes es solamente una persona, pues yo se la comunico a la persona directamente. ¿Cómo? Puede ser verbal, escrita, vía correo electrónico, vía telefónica. ¿Sí? En cualquier momento se puede denunciar o de cualquier modalidad se puede denunciar el acoso laboral. Ya es responsabilidad del vigía de convivencia en activar todo el tema de tratar el caso. Y el comité, obviamente, se debe hacer una reunión, o el vigía tiene que hacer una reunión o un análisis del caso y empezar a documentar absolutamente todo. ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer en caso de acoso laboral, por eso es importante que sus empleados sepan, sus ayudantes sepan qué hacer en caso de acoso laboral. No, definitivamente en el caso que pasó aquí, que lo acabamos de leer, este caso nos están diciendo, venga, como no hay acoso laboral, pues la persona que debe hacer, renunciar, uno dice, uy, normalmente la persona acosada renuncia, pero no debe dejar el problema, porque si hay una conducta con el jefe que la acosa laboralmente, pues yo me voy y la persona que venga pues va a tener el mismo acoso. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es denunciar, ¿cierto? Denunciar el acoso y si no hay digamos que una solución por parte de la empresa, ya podemos ir directamente hacia el ministerio. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Porque pues la idea es reducir el acoso laboral, ¿cierto? Reducir esas conductas acosantes. No solamente recordemos que es con el empleado, perdón, o con el empleador, sino entre pares también. ¿Listo? Bueno, acá yo les traje lo que son las multas y sanciones, no sé si en algún momento se las había mostrado, pero acá tenemos, ustedes entran como microempresa, ¿cierto? Porque hasta 10 trabajadores, ¿listo? Ustedes entran como microempresa. En ese caso, pues, ¿qué vamos a ver? El ministerio nos dice, bueno, número de trabajadores o activos totales. Entonces, bueno, normalmente, en este caso, se va por número de trabajadores. Va de 1 a 10, ¿cierto? Y el incumplimiento va en salarios mínimos legales vigentes. Entonces, la multa máxima que me pueden llegar a colocar a mí es hasta 5 salarios mínimos legales vigentes. Hagan la cuenta. ¿Cuántos son 5 salarios mínimos legales vigentes? Son más de 6 millones de pesos, ¿cierto? Por no reportar un accidente de trabajo, hasta 20 salarios mínimos legales vigentes. Y ya por un tema de muerte de trabajador, va hasta 24 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, si yo no tengo vigía, si yo no ejecuto mi sistema de gestión, puede llegar a tener hasta 5 salarios mínimos legales vigentes. Quiere decir que, a ver, hagamos la cuenta aquí. El salario mínimo está en 1.300.000. Por 5, eso es un total de 6.500.000. ¿Qué nos toca? Irle a pagar allá al gobierno por no tener nuestro sistema de gestión. Ahora, eso en multa. ¿Y la sanción cuál es? ¿Cuál sería la sanción administrativa? ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Cuál sería la sanción administrativa por no ejecutar el tema de acoso laboral? Perdón, de seguridad y salud del trabajo. Ya sabemos que hasta 6.500.000 me pueden llegar a mí a multar. Y la sanción,
¿Cuál es la máxima sanción para una droguería? ¿Qué es lo peor que puede llegar a pasar? No sé, el cierre del establecimiento. Cierre de la droguería. Exacto. El sellamiento, el cierre, por un lado. Por otro lado, según la falta, también si yo tengo mi licencia, si yo tengo por ahí mi permiso de trabajo que llaman, también me lo pueden quitar. Entonces, esas son las sanciones. ¿Listo? Entonces, es muy importante porque le resaltamos acá, porque ya tuvimos una auditoría, una revisión por parte de una ARL a una de las droguerías. Sí, que nos fue súper bien. ¿Por qué? Porque ustedes como tal, están realizando actividades de seguridad en el trabajo, están implementándolo, están llevándolo, ¿cierto? Ya llevan un ciclo algunos. Eso es lo que necesitamos y obviamente, ¿qué está pasando? Pues está reduciendo con toda esta información los accidentes, las enfermedades y los temas de acoso laboral se están disminuyendo, ¿cierto? A nivel nacional, ¿no? Entonces, es muy importante este tipo de situación. Vamos a tener otras capacitaciones como comunicación asertiva, vamos a tener otras capacitaciones como el manejo de conflictos, ¿sí? Que es lo que son las herramientas que tenemos nosotros como empleadores para tratar a nuestros empleados, o son temas que nos van a ayudar a nosotros como personas a poder llevar a nuestros compañeros de trabajo. ¿Listo? Entonces, aquí en el mensaje de esta llamada, les acabé de colocar el link de asistencia. ¿Listo? Para que por favor ingresen al link de asistencia. Si tienen algún inconveniente, me comentan para solucionarlo. Mientras No me ha tanto, llegado. está en el chat de la llamada. Está en el chat de la llamada.